Si solo hay justicia, sin misericordia, terminarás con un reino frío y temeroso. Así es, la misericordia bíblica no es decir, aquí no pasó nada, pasó algo grave, me dolió, pero yo elijo no pagarte con la misma moneda y te doy un camino de regreso. Familia, el segundo libro de Samuel, capítulo 18, es uno de los capítulos muy humanos y hasta dolorosos, sí, como muchos de la Biblia, porque en este caso es la batalla entre el rey David y su propio hijo Absalón, el que se había levantado contra él para quitarle el trono. Y hoy continuamos con los versículos del 1 al 33 y ponemos en contexto. Resulta que Absalón, hijo de David, era un hombre carismático y muy amado por el pueblo. Pero después de matar a su hermano Amnón y ganarse el apoyo de Israel, se proclama rey en Hebrón. David tiene que huir de Jerusalén para salvar su vida. Es una guerra civil, un padre contra un hijo. En los versículos del 1 al 5 vemos la estrategia de David y su orden. David ya no es un joven guerrero, es un rey maduro. Al otro lado del Jordán vemos que se organiza su ejército y él lo divide en 3 grupos, bajo Joab, Abisai e Itai. Son sus mejores generales. Su ejército quiere que David no vaya a la batalla, porque pues si él muere todo estaría perdido, y David acepta quedarse en la puerta de la ciudad. Antes de que salieran todos, él da una orden pública y muy clara a los 3 jefes. Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Aunque es un traidor, para David sigue siendo su hijo y quiere que lo perdonen. Es una orden difícil. ¿Cómo perdonar al líder de la rebelión sin dejar que la rebelión continúe? En los versículos del 6 al 8 trata acerca de la batalla en el bosque de Efraín. La batalla no ocurre en campo abierto, sino en un bosque espeso y peligroso. El texto dice algo muy fuerte. El bosque devoró más gente que la espada. El terreno, con barrancos y matorrales, causó más muertes que el combate mismo. Con esto vemos que Dios permite que la naturaleza misma frene la rebelión. El ejército de Absalón de 20,000 hombres es derrotado. Y en los versículos del 9 al 15 refiere la muerte de Absalón. Dice la palabra que Absalón huye montado en una mula. Tenía el cabello muy largo y abundante, y ese era su orgullo. Y al pasar bajo una gran encina, su cabeza o su cabello se enreda en las ramas y queda colgado, mientras la mula sigue adelante. Absalón queda ahí, indefenso y suspendido. Un soldado lo ve y le avisa a Joab. Mira que el soldado no quiso matarlo porque escuchó la orden del rey. Pero Joab no obedece a David. Para Joab, Absalón era una amenaza, y una amenaza política permanente. Si vive, volvería a rebelarse. Así que Joab toma 3 dardos y se los clava en el corazón a Absalón mientras aún estaba vivo en el árbol. Luego, 10 escuderos de Joab lo terminan de matar. Esto es claramente un acto de desobediencia deliberada. Joab pone la estabilidad del reino por encima del corazón del rey. Y vemos en los versículos del 16 al 18 el entierro. Joab toca la trompeta para detener la masacre. No quiere una venganza excesiva contra Israel. Arrojan el cuerpo de Absalón en un gran hoyo en el bosque y levantan un montón de piedras sobre él. Esa sería la señal de un entierro vergonzoso para un criminal. El versículo 18 explica la ironía. Absalón, que no tenía hijos varones vivos para preservar su nombre, se había erigido una columna en el Valle del Rey para ser recordado. Quería un monumento de gloria, pero termina con un montón de piedras en un bosque. Su vanidad termina en deshonra. Y vemos en los versículos del 19 al 32 los 2 mensajeros. 2 hombres corren a llevarle la noticia a David, Ahimaas y un cusita, un extranjero al servicio del rey. Ahimaas quiere
ir porque es optimista y leal, pero Joab sabe que David no va a recibir bien la noticia de la muerte de su hijo, así que envía primero al cusita, al extranjero. David está sentado en las dos puertas de la ciudad, esperando. Es una imagen de ansiedad, ¿cierto? Podemos imaginar, no habían celulares, tocaba solamente esperar. ¿Estará mi hijo vivo? ¿Estará vivo mi ejército? Y cuando él ve al primer hombre que se acerca, pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Para David, la victoria militar no importaba si su hijo estaba muerto. El extranjero llega y responde con diplomacia, pero con claridad, que los enemigos del rey terminen como aquel joven. David entiende inmediatamente. En el versículo 33 vemos el lamento de David. Y este es uno de los versículos más desgarradores de la Biblia. Dice la palabra, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David no grita como un rey victorioso, llora como un padre destrozado. Se olvida de que acababa de ganar la guerra y de que su trono estaba a salvo. Solo ve que ha perdido un hijo. ¡Wow! Pero, ¿cuál es la enseñanza principal aquí en este capítulo? Número 1. El costo del pecado sin corregir. Mucho del desastre familiar de David viene de no haber puesto justicia en su propia casa, desde el caso de Amnón y Tamar. La pasividad de un padre puede convertirse en una rebelión futura. Número 2. El amor de un padre que refleja el amor de Dios. David ama a Absalón aunque no lo merezca. Es una imagen del amor de Dios por nosotros. Pablo diría, después que Dios nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Tercero, la tensión entre la justicia y la misericordia. Joab representa la justicia fría y política. El traidor debe morir, mientras que David representa la misericordia. Mi hijo debe vivir. El capítulo no resuelve la tensión, pero te la deja sentir, ¿cierto? La verdadera resolución vendrá siglos después en la cruz, donde justicia y misericordia se encuentran. Cuarto, la vanidad nos salva. Absalón confiaba en su belleza, en su cabello, en su carisma y en su monumento. Nada de eso lo pudo sostener cuando quedó colgado. Pero mira, estudiando e indagando algo más acerca de Joab, porque tuve curiosidad por su comportamiento, me doy cuenta que la mayoría lo leemos como el malo que desobedeció al rey y mató al hijo consentido. Pero Joab no era un impulsivo, no. Joab era el hombre más pragmático y leal al reino de todo Israel. ¿Quién era Joab en este momento de la historia? Era el sobrino de David. Era general en jefe de todo el ejército desde que David tomó Jerusalén. Había estado con David cuando era un fugitivo, cuando se hizo rey y en todas las guerras. Había matado a Abner y a Amasa por considerarlos amenazas para David. Joab no era un hombre piadoso, pero era brutalmente leal a una idea. El trono de David debe permanecer estable. Para él, David era Israel, y cualquier amenaza hacia David debía ser eliminada. Ahora, ¿por qué desobedece la orden de salvar a Absalón? David dice en el versículo 5, tratad benignamente al joven Absalón. Lo dice frente a todo el ejército, pero esa fue una orden emocional, no de estado. Joab escuchó eso, efectivamente, y pensó en tres cosas que David, como padre cegado, no estaba viendo. Número 1, si Absalón vive, la guerra civil no terminaría nunca. Pero perdonar a Absalón no era como perdonar a un soldado común. Absalón ya había sido perdonado una vez, después de matar a su hermano Amnón, y usó ese perdón para conspirar 4 años y robarle el corazón a todo Israel. Si lo perdonas otra vez, en 2 años vuelve a levantarse con otro ejército. Joab lo sabía.
En la política del Antiguo Oriente, un hijo rebelde que reclama el trono y pierde, si se le deja vivo, se convierte en un mártir para la oposición. Familia, hay personas que hoy en día tienen la opinión de que las cosas de Dios no se deben mezclar con la política. Pero vemos con esto que no es así. Yo siempre he sido de la opinión que nosotros no debemos sacar a Dios de nada, y menos de lo que Él mismo ya ha creado, de nada de lo que a Él le pertenece. Y esta es una muestra. En aquellos tiempos donde ni pizca de nosotros nacer, ya existía la política y tenía que ver con las cosas de Dios totalmente. Número 2. La orden de David era injusta para sus propios soldados. Claro, 20,000 hombres de Absalón murieron ese día y muchos soldados leales a David también. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo murió peleando por David mientras el culpable de toda la guerra, Absalón, es recibido de vuelta en palacio con abrazos? Joab protege la moral del ejército. El soldado que encontró a Absalón colgado se lo dice claro: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey. Y no era por miedo a David, era por respeto a la orden. Pero Joab entiende que esa orden ponía a sus soldados en una posición imposible. Tercero, David no estaba en condiciones de gobernar en ese momento. David era un gran guerrero y un hombre conforme al corazón de Dios. Pero como padre, era permisivo hasta la destrucción. Joab ya había tenido que corregir a David antes, como cuando lo confrontó después de su adulterio con Betsabé. Ahora lo ve de nuevo. Un rey que pone su sentimiento paternal por encima de la justicia del reino no puede tomar la decisión correcta. Entonces, Joab hace lo que los segundos al mando a veces tienen que hacer: ensuciarse las manos por una decisión que el líder no quiere tomar. Hiere a Absalón y ordena a sus escuderos rematarlo. Y al instante toca la trompeta para detener la batalla. En el versículo 16 lo vemos, esto es clave. No era un hombre sanguinario que quería matar a todos, no. Una vez muerto el líder de la rebelión para la matanza, salva a miles de vidas israelitas. Y no es justificar la muerte, no. Pero el problema de Joab, y aquí está la tragedia, él hizo lo correcto políticamente, pero lo hizo de la manera incorrecta espiritualmente. Nunca entendió la misericordia. Su solución para cada problema era la espada. Por eso, aunque salvó el reino de David, nunca pudo salvarse a sí mismo. Años más tarde, David en su lecho de muerte le pedirá a Salomón que no deje que Joab muera en paz. Toda la sangre derramada tenía que pagarla. Primera de Reyes 2, 5 al 6. Joab es el retrato del hombre necesario pero peligroso. Todo reino necesita un Joab que ejecute justicia cuando el rey no puede, pero ningún reino puede ser edificado solo sobre los Joabs. Si solo hay justicia y no hay misericordia, terminas con un reino frío y temeroso. David llora en el versículo 33, y ese llanto es ilógico para un rey, pero es profético. Siglos después, otro hijo del linaje de David sí moriría colgado de un madero, entre cielo y tierra como Absalón, pero no por su propia rebelión, sino en lugar de los rebeldes, para que justicia y misericordia se pudieran abrazar de una vez por todas. Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Joab mató al hijo rebelde para salvar el trono. Dios entregó a su hijo fiel para salvar a los rebeldes. Ahora, ¿cómo llevar este capítulo a un matrimonio en crisis? Esto es muy poderoso, porque este capítulo no habla de un matrimonio perfecto, habla de una familia rota que todavía tiene esperanza. Si eres la esposa que está luchando por restaurar, tu posición no es la de Joab ni la de Absalón, seguramente es la de David, ¿sí? La de David en la puerta, entre el dolor de lo que se rompió y el amor que se niega a dejar de amar. Pero ¿cómo aplicar cada parte del capítulo a esa batalla por la restauración? Primero,
pelea la batalla correcta y no sola. Versículos del 1 al 4. David no salió solo a pelear, organizó su ejército en 3 partes y dejó que otros pelearan por él. Cuando una esposa quiere restaurar sola, comete el error de creer que amor es igual a aguantar todo sola. No lo es. Y vamos a lo práctico. No pelees en el bosque sola. Tu ejército son tus 3 columnas. Primera columna, Dios. Tu guerra no es contra tu esposo, es por tu matrimonio. Efesios 6:12 dice que no luchamos contra carne y sangre. Tu oración es tu primera línea de batalla, no tu último recurso. Segunda columna, sabiduría y consejo. Una amiga, un familiar sabio, un pastor, una consejera matrimonial con principios bíblicos. David escuchó a sus hombres cuando le dijeron, tú no salgas. Pues tú también necesitas voces que te digan cuándo avanzar y cuándo descansar. Tercera columna, guarda tu corazón. No todo se habla en el momento de la herida. David se quedó en la puerta. Que hay batallas que se ganan desde la puerta, orando, mientras Dios trabaja en el bosque donde tú no puedes entrar. Número 2. No confundas misericordia con permisividad. Versículo 5. El gran error que tuvo David como padre fue decir, trátenlo con benignidad, sin haber puesto límites antes. Él amó a Absalón, pero sin corregirlo nunca. Y muchas esposas que luchan por restaurar caen en lo mismo por amor. Perdonan todo rápido sin que haya frutos de arrepentimiento ni cambio, por miedo a perderlo. Puedes amar y poner límites al mismo tiempo, claro, como lo hace Dios. Te amo y quiero restaurar nuestro matrimonio, pero no puedo participar en una relación donde aún hay mentiras, infidelidades, maltrato verbal, abandono. Para que avancemos, necesito ver transparencia y buscar ayuda. Eso no es ser Joab, dura y fría, es ser sabia. Sin límites claros, el otro nunca entiende la gravedad de lo que su rebelión está destruyendo. Tercero, deja que el bosque haga su trabajo. Versículos del 6 al 8. Dios permitió que el bosque detuviera a Absalón. Hubo cosas que ni el ejército de David pudo hacer. Las hizo el terreno mismo. En la restauración hay un bosque donde tú no puedes entrar. El orgullo, las heridas de su infancia, la lucha interna de tu esposo. Si tú intentas perseguirlo ahí, solo te enredas más. Tu trabajo no es colgar a Absalón, es decir, no es humillarlo, exponerlo o castigarlo para que él aprenda. No lo es. Cuando una esposa herida se convierte en Joab y clava los 3 dardos de, te lo dije, tú tienes la culpa, es que nunca vas a cambiar, aunque tenga la razón, mata cualquier posibilidad de regreso. Así que deja que Dios sea el bosque. A veces Dios permitirá que tu esposo se quede colgado de sus propias decisiones, entre el cielo y la tierra, sin tu ayuda, para que entienda que necesita volver. Cuarto, el llanto que restaura. Versículo 33. El capítulo termina no con una victoria, sino con un padre llorando. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Este es el corazón de Jesús por un matrimonio roto. No es, ojalá sufras lo que me hiciste sufrir. Es, preferiría llevar yo el dolor con tal de que tú vivas. Ese llanto no es debilidad, es intercesión. Es el amor que rompe el ciclo de orgullo. Absalón murió diciendo, yo seré rey. David vivió diciendo, yo daría mi vida por ti. Pero, ¿qué puedes hacer hoy como esa esposa que lucha? Primero, cambia tu oración. Deja de orar, solo cámbialo a Él. Empieza a orar, Señor, ¿qué quieres seguir sanando en mí, en esta puerta mientras yo espero? ¿Quién quieres que yo sea en este proceso, aunque Él todavía no cambia? Segundo, no hagas de tu esposo tu Absalón colgado. No lo expongas en las redes, con la familia, con tus hijos, para ganar aliados. La restauración necesita privacidad y dignidad, aún en el dolor. Tercero, prepara la puerta, no el reproche. David estaba en la puerta esperando noticias. Cuando tu esposo
dé un pequeño paso hacia la paz, ¿qué va a encontrar? ¿Un fiscal lista para juzgar o una puerta abierta? Apunta en un cuaderno cada pequeño avance, no solo cada recaída, y eso te guardará de la amargura. Yo tenía un cuaderno con el nombre de mi esposo y no era para llenarlo de todo lo negativo, al contrario, sino para ir afirmando sus avances. Y por favor, escucha esto con mucho amor. Tu fidelidad no es la que garantiza que él regrese. Tú no puedes controlar su decisión, pero como David, tu llanto, tu amor, tus límites y tu batalla en oración sí garantizan que tú estarás de pie, sana y completa en Dios, hasta que haya recuperado tu matrimonio. Dios sí ve a la que lucha en la puerta. Y termino con una oración guía para ti, esa esposa que lucha en la puerta. Padre, hoy vengo ante ti, no como una esposa fuerte, vengo como una mujer cansada que está parada en la puerta esperando. Tú ves mi matrimonio, tú ves lo que se rompió, tú ves lo que él hizo, lo que yo hice y lo que el enemigo quiso usar para destruirnos. Yo sé que nada de esto te tomó por sorpresa, pero Señor, primero te entrego mi corazón para que sanes mi amargura antes de sanar mi matrimonio. Quita de mí el espíritu de Joab, que quiere hacer justicia con mis propias manos, que quiere clavar dardos de reproche para tener la razón. Quita de mí el miedo de David, que por amor permitió todo y nunca puso límite sano. Hazme justa y misericordiosa al mismo tiempo, como tú lo eres conmigo. Padre, yo hoy renuncio a pelear esta batalla sola. No lucho contra mi esposo, lucho por él y por el pacto que hicimos delante de ti. Yo pongo esta guerra en tus manos. Entra tú a ese bosque donde yo no puedo entrar. Habla a su corazón allí en lo secreto, donde mi voz no llega. Que el bosque mismo lo detenga, que sus propias decisiones lo hagan ver que te necesita. Yo te pido, Señor, por mi esposo. Tú lo conoces, tú lo amas más que yo. Padre, donde hay orgullo trae quebranto, donde hay confusión trae luz, donde hay pecado que lo tiene colgado entre cielo y tierra, muéstrale que hay un camino de regreso y que no es de vergüenza, sino de gracia. Guárdalo de las malas compañías y de sus propios pensamientos dañinos. Sosténme y enséñame a quedarme en la puerta, sin destruirme. Que mi vida no se detenga por esperar, que yo siga dando fruto, sirviéndote, amando a mis hijos, cuidándome. Que yo no me convierta en una mujer amargada por la espera, sino en una mujer transformada por el proceso. Señor, yo elijo hoy perdonar, no porque no dolió, dolió muchísimo, sino porque ya yo fui perdonada por ti, con una deuda mucho más grande. Padre, yo suelto la venganza, suelto el deseo que él sufra lo que yo sufrí. Su dolor no me sanará, solo tu amor me puede sanar. Y yo hoy declaro que mi matrimonio no terminará como Absalón, en un hoyo con piedras de vergüenza. Yo creo que tú aún puedes levantar un testimonio de aquí. Padre, yo te pido que hagas de mí una mujer que llora como David lloró, no un llanto de manipulación, sino con un llanto de intercesión, que dice: Padre, preferiría llevar yo este dolor antes que ver a mi familia destruida. Pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús, de aquel que murió colgado en un madero en mi lugar y en lugar de mi esposo, para darnos una nueva oportunidad. Amén. Que Dios te bendiga. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.